simplemente suceden y ya. Creó Dios todo, se distanció y deja que las cosas pasen sin su intervención, o más bien está involucrado en ellas. Por ejemplo, pienso en los tornados, inundaciones y todas las penas, cargas y pruebas que la gente tiene que pasar. ¿Dónde está Dios en todo esto? La respuesta está en la Biblia, el único lugar donde hallar la respuesta real. Hay toda clase de opiniones. Algunos dicen Dios creó el universo, pero se mantiene distante, ajeno y no interviene en él. Otras personas dicen no sé lo que sucede, me es indiferente, pasa ya, aquí estamos y somos víctimas. Esa clase de actitud no trae paz, ayuda ni tranquilidad. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a las pruebas que enfrentamos? Bueno, vayamos a Santiago capítulo 1, porque él aborda este tema de cómo enfrentar los tiempos difíciles y hacerlo con sabiduría. Al leer el segundo versículo, alguien que no sea cristiano quizás diga, no cuenten conmigo, porque es imposible hacer eso. Veamos lo que dice Santiago 1, y notemos que quizás parezca que él habla de 3 o 4 cosas distintas, pero en realidad es el mismo tema. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Aquí se refiere a los judíos que habían sido dispersados por su cautiverio y otros sucesos. Luego dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como dije, pareciera que habla de 3 o 4 cosas, pero no es así. En la primera parte del capítulo hay una afirmación que pienso que quien la lea por más de una vez quizás diga, un momento, ¿realmente quiere decir que tengo que sentir gozo al pasar por momentos difíciles? En otras palabras, digámoslo así, es decir, o sea, pruebas y lágrimas, pruebas y dolor, pruebas y cargas, pruebas y rechazo, pruebas y sufrimiento, pero pruebas y gozo no van de la mano. Bueno, no compaginan a no ser que entendamos la perspectiva que Dios tiene de la vida. Y al leer este capítulo vemos que dice específica y claramente esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? No dice si acaso, sino cuando os halláis en diversas pruebas. Note que habla de diversas pruebas. Eso lo abarca todo. Toda clase de dificultad, adversidad y prueba que pasamos. Afirma, cuando os hallarse en pruebas, es que ellas vendrán a nuestra vida, situaciones repentinas que no necesariamente hemos ocasionado. En esas pruebas dice, debemos gozarnos. Aquí Santiago no se refiere a un sentimiento alegre y frívolo. Se trata de la sensación interna de calma, quietud, paz, tranquilidad y seguridad, que es mucho más que solo aplaudir y decir, estoy feliz por esta prueba. Eso no es lo que dice Santiago. Es algo mucho más profundo. Note cómo lo expresa. Dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que algo sucede. Así que mire, es lo que sabemos durante esas pruebas lo que marcará la diferencia y definirá si podremos superarlas o no.
Todos podemos recordar alguna prueba que hemos tenido. Pienso en la gente que ha pasado por tantas pruebas en lo que respecta a los desastres naturales y calamidades que han ocurrido en la actualidad, aún en este momento. Tienen razón para cuestionar un momento. ¿Cómo voy a gozarme por todo esto? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud correcta al pasar por las dificultades de la vida? Bueno, al pensar en esto, considero lo que dice Dios en este pasaje y me hago esta pregunta. Primero afirma, tened por sumo gozo. Luego pareciera que cambiase el tema a sabiduría. Realmente no ha cambiado el tema. Lo que quiere decir es que para poder entender las pruebas y hacerlo de manera que podamos tener ese profundo sentido de gozo en nuestro ser a pesar de las circunstancias, necesitamos tener sabiduría. Necesito sabiduría para saber cómo verla. Definamos lo que es sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. No es suficiente ver las cosas como las ve Dios. Debemos actuar conforme a quienes somos como seguidores de Cristo y acorde a lo que dice la Biblia. Así es tener la perspectiva de Dios y seguir los principios bíblicos que Él nos da. Al hacerlo, por ejemplo, queda de manifiesto que podremos evaluar las circunstancias a la gente para tomar decisiones acertadas. Asimismo, podremos basar nuestras decisiones en las experiencias vividas, la situación presente ahora.